Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre nuestro propósito de vida, sobre nuestro trabajo. ¿Ya estás cansado? ¿Ya estás cansada tal vez de tu trabajo? ¿Ya te hartaste? ¿Estás en un lugar en el que no quieres estar? ¿Te resulta incómodo tal vez estar en la oficina? Tal vez estar detrás de una computadora, pasar horas tras el tráfico. ¿Qué es lo que está pasando contigo y con el trabajo? ¿Realmente te gusta lo que estás haciendo? ¿Lo estás sufriendo? ¿Ya no le encuentras tal vez sentido a lo que estás haciendo? ¿Qué pasa contigo? Hoy vamos a hablar de, en esta serie que tenemos de mujer, ¿cómo se llama? Mujer cambia, valórate, sé el verdadero cambio, sé la verdadera transformación. ¿Cuántas veces hemos estado cansados o cansadas, hartas del trabajo, que ya no queremos el trabajo que estamos haciendo? Tal vez se vuelve más tedioso con los compañeros. Puede ser que a lo mejor ni siquiera te gusta, que estás haciendo tu trabajo simplemente por hacerlo, porque tienes que hacerlo. Pero cuando realmente empiezas a encontrar el sentido de lo que tú estás haciendo, es cuando las cosas empiezan a mejorar. Entonces tenemos en esta serie de Mujer Ser el Verdadero Cambio, donde vamos a estar pidiendo, sí, a lo mejor sanación para nuestro matrimonio, pero acuérdate lo que te he dicho los días anteriores, la sanación en tu matrimonio empieza sanándote tú, empieza reconociendo tu historia, empieza reconociendo tus habilidades, tus talentos, tus cualidades, aquellas cosas que más te duelen para que puedan ser transformadas. Y hoy toca hablar sobre el trabajo. ¿Cuántas veces hemos estado agobiadas por un trabajo que es cansado, que es demasiada presión, que es demasiada exigencia, en el que no nos sentimos a gusto, ni valorados, ni comprendidos, donde estamos haciendo las cosas únicamente porque tenemos que hacerla, porque ciertamente este mundo en el que estamos nos dice tienes que comer, tienes que pagar la renta, tienes que pagar los gastos, y por eso muchísimas veces vamos buscando un trabajo que nos pague eso, las cuentas. No es que esté mal, simplemente creo que cuando nosotros no aprendemos a encontrar realmente el sentido y el propósito del por qué estamos aquí, nos cuesta más trabajo y entonces se nos hace muchísimo más difícil salir adelante. El trabajo compartido y a partir de qué época fue cuando las mujeres empezaron a salir a trabajar y pasa ahí algo, es como un deterioro en nuestra sociedad, porque las mujeres empezamos a salir a trabajar porque el mercado lo demandaba. La mano de obra de los hombres ya no estaba disponible porque estaban en guerra. Dije, denme un momento. Cuando la mujer empieza a salir a trabajar es porque ya la mano de obra de los hombres era ya no estaba tan disponible, pero a partir de la revolución industrial es cuando las mujeres empiezan a salir a trabajar. No es que antes no trabajaran, de hecho creo que las mujeres siempre hemos trabajado más, hemos sido o históricamente o socialmente las mujeres hemos hecho trabajo doméstico que no siempre es bien pagado, muchísimas veces como esclavas, pero cuando la mano de obra empieza a ser pagada es después de la revolución industrial. Entonces la opresión, ciertamente como dice ahora el discurso feminista, las mujeres empezaron a sentirse devaluadas porque en la casa no se daban las cosas necesarias para el sustento. Entonces empiezan a salir a trabajar, pero y eso les da como cierta igualdad. Como ahora yo ya tengo dinero, entonces yo también puedo decidir sobre lo que voy a hacer. Es mi dinero, es mi trabajo, yo voy a decidir sobre eso. ¿Qué tan bien o qué tan mal está? Pues yo no lo sé, pero sé que eso ha deteriorado muchísimo la relación de los matrimonios, porque el trabajo ciertamente ya no es compartido. Y entonces ahora tenemos mujeres que salen a trabajar, pero que ese trabajo les empodera. Y al empoderar es yo estoy en el mismo rango que tú. Y yo lo decía ayer, estar en el mismo rango no quiere decir que yo pueda hacer las mismas cosas que tú haces. Simplemente tenemos la misma dignidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que los dos tenemos la misma capacidad de amar, los que los dos tenemos la capacidad de desarrollar habilidades, que tenemos talentos, que tenemos dones y que necesitamos ponerlos a trabajar.
Pero cuando entramos en esta falsa idea de somos iguales, entonces yo también puedo emborracharme, yo también puedo llevar mi vida feliz, yo también puedo salir con mis amigas, yo también puedo, y el equilibrio en el matrimonio empieza a deteriorarse. ¿Por qué? Porque si la mujer sale a trabajar, lo lógico sería que empezáramos a ver nuevas formas de cómo nos organizamos para cuidar juntos de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestros hijos, pero en una armonía. Y eso no pasa. Muchas mujeres salimos a trabajar y la consecuencia es que los hijos se queden solos. No hay un equilibrio entre que los hombres también se hagan partícipes de los hogares. Y esto genera una doble carga laboral para las mujeres, porque además de hacer tu trabajo afuera, tienes que regresar y hacer el trabajo dentro. Lavar, planchar, hacer de comer, lavar los trastes, lavar la ropa, cuidar de los hijos. Y eso es un gran peso en las mujeres. Quiero hablar hoy del trabajo, sí, por un lado de los hombres, pero también de las mujeres. A veces tenemos la idea de que el trabajo tiene que ser pagado para que se considere trabajo. Y no es necesariamente así. Una ama de casa, si hay alguien que más trabaja, son las mujeres que somos amas de casa, porque es un trabajo que no está pagado. No quiere decir que nuestro trabajo no valga, al contrario, nuestro trabajo es valioso porque estamos en casa, lavamos, planchamos, hacemos de comer, cuidamos niños, somos enfermeras, somos psicólogas, hacemos o tratamos de hacer un montón de cosas, pero ese trabajo no está valorado por nuestra sociedad, porque no hay remuneración. Entonces, como el trabajo no está pagado, hay que salir y buscar ese trabajo. Y ese es el primer paréntesis que voy a hacer. Si tú eres mujer y eres ama de casa, empieza por valorar ese trabajo, porque tu trabajo te está permitiendo, si hoy en día estás haciendo este trabajo como ama de casa, tiene un sentido y tiene un propósito, pero tienes que empezar a darte cuenta por qué estás haciendo ese trabajo. Para mí fue muy difícil dejar de trabajar cuando yo recién salí de la licenciatura, hice mi servicio social en el Senado de la República en Ciudad de México, y un tiempo después me contrataron. Para mí fue muy difícil dejar ese trabajo. Dame un momento. Para mí fue muy difícil dejar ese trabajo porque era la oportunidad de mi vida. Yo tenía la posibilidad de estar en Senado de la República, y ¿cómo crees que ibas a dejar pasar esa oportunidad donde te pagaban bien o entre comillas te pagaban bien, donde ibas a tener o tenías la posibilidad de despegar? Lo que a mí me hizo detenerme, no tener ese trabajo, fue cuando un domingo yo dormí a mi hijo en la noche, luego no lo vi el lunes porque salí tarde, porque cuando estás en Cabildo pues tienes que estar ahí, al pendiente de todas las cosas que están pasando. Yo no estuve ahí con mi hijo, no lo dormí ese día. Es que estoy leyendo aquí a Londra que me dice que el trabajo de mamá sí se recompensa con el amor de un hijo, con sus cartas de amor. Y para allá iba. Cuando nosotros no logramos tener, no dormí a mi hijo y lo vi hasta el martes en la noche. Él se quedaba con su abuelita paterna. Y entonces él me dijo, mamá, tiene mucho tiempo que no te veo. Ya no trabajes ahí, tiene muchas semanas que no te veo. Mi hijo tenía como 4 años. Es difícil cuando tú ves la cara de tu hijo y te dice, ya no trabajes ahí porque prefiero tenerte, porque prefiero estar contigo, ya no te vayas. Y hoy en día es a lo que nos estamos enfrentando las mujeres. Salir a trabajar y generar un trabajo remunerado, sí, ciertamente nos da una mayor adquisición, pero ¿cuál es el costo que pagamos? Tal vez ahora no le estás dimensionando, pero a la larga el estar inmersa en el trabajo te conlleva otras cosas. Y aquí quiero citar una frase de la Biblia que tal cual y a la letra dice, consideré todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas, y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento y que ningún provecho se saca de esta vida. Esto lo van a encontrar, si ustedes ven su Biblia, en Eclesiastes 2:11. ¿Por qué es importante esto? Porque hoy en día o últimamente me estoy encontrando con personas que me dicen, yo me preocupé por hacer mi casa, me preocupé por comprar mi coche, me preocupé por crecer, me preocupé por crecer mi negocio, por crecer en la empresa, por desarrollarme para tener mejores puestos. Y después de tener toda una vida, a lo mejor de crecimiento económico, llega un momento en el que se estancan. ¿Por qué se estancan?
porque fueron hacer, crecer, generar, ganar. Y la fragilidad del hombre y de la mujer es mínima, es muchísima. Somos realmente muy frágiles, ¿sí? En un momento puedes perder la salud, en un instante un golpecito en un dedo del pie te derrumba. Si tú vives bajo presión, un infarto es fulminante, la salud se va deteriorando y a veces no nos estamos dando cuenta de esto. Por eso esta frase, esta cita me gusta mucho, porque dice, me di cuenta que todo era absurdo, que era un correr tras el viento. Y no estoy diciendo que no tengamos que trabajar, vamos a ir avanzando a lo largo de esta sesión. Pero el trabajar tiene que ver con estar desarrollando esos talentos y esos dones que Dios nos ha dado, tiene que ver con estar desarrollando las habilidades que Dios nos ha dado, capacitándonos y preparándonos. Pero también tenemos una conciencia colectiva que nos dice que el trabajo es un castigo. ¿Cuántas veces hemos visto el trabajo como si fuera un castigo, como si fuera algo negativo, algo que no deberíamos de hacer, como que me están explotando, como que me están utilizando, como que yo no estoy sacando de aquí ningún provecho? Y mientras nosotros tengamos ese pensamiento de que mi trabajo es una explotación, es una forma de esclavitud, difícilmente vamos a encontrarle el sentido y el amor al trabajo. Y esa es la primera programación que quiero que se quiten de su cabeza. El trabajo no es una programación. El trabajo está hecho para dignificarnos, para darle un sentido y un propósito a nuestra vida. Ponme ahí en los comentarios, venme poniendo en los comentarios si te gusta tu trabajo, si te gusta lo que estás haciendo, realmente crees que este trabajo que tú tienes te está ayudando a desarrollar tus talentos, te está ayudando a desarrollar habilidades, o estás haciendo un trabajo solamente por rutina. Venme poniendo en los comentarios, ya sea que me estés viendo a través de YouTube, a través de Facebook, venme poniendo en los comentarios, porque cuando tú te permites expresar, lo haces también hacia ti mismo, lo compartes conmigo, pero también lo vas compartiendo hacia nosotros. Y bueno, esto es como la primera, quítate esa creencia que el trabajo es algo pesado, es algo difícil, es una forma de esclavitud, porque no es cierto. En el momento en el que tú encuentres algo que te guste, que te apasiona, empiézalo a hacer. Y aquí mi esposo cuenta la historia de que había un niño en la escuela, que ese niño era muy bueno para dibujar, entonces en el cuaderno todo estaba lleno de dibujitos y todo tenía dibujitos, y la maestra manda a llamar al papá y le dice, es que no puede ser, tu hijo se la pasa dibujando todo el día, todo el cuaderno está lleno de dibujos, no se sabe las tablas, no sabe multiplicar, no sabe responder problemas, algo tienes que hacer con ese hijo. A lo que el papá responde, no se preocupe maestra, a partir de mañana, de hoy mismo, lo meto a clases de dibujo. Muchas veces todas las habilidades que tenemos nos las empiezan a ir para abajo. Y entonces si tenías la habilidad o el talento de estar, de tener buenas relaciones, te dicen no, porque eso no vende. Si tenías la habilidad de hacer introspección, no, porque de eso te vas a morir de hambre. Si tenías la habilidad de crear, no, es que eso está muy competido. Si tenías la habilidad de pintar, no, porque si estudias pintura te vas a morir de hambre. Y entonces nos empiezan a decir o a condicionar que el trabajo tiene que estar en equilibrio con el dinero, y es algo con lo que yo estoy sumamente peleada, porque yo pienso que si tú haces lo que te gusta y en lo que eres bueno, vas a tener muchos mejores resultados que si haces aquello que no te gusta pero lo haces por dinero. Porque cuando tú encuentras algo que realmente te gusta, ya no trabajas, lo disfrutas y lo gozas, y es algo que te hace levantarte todas las mañanas, y es algo que te hace disfrutar. Por ejemplo, en mi trabajo me dicen, yo no podría estar escuchando a la gente, o sea, imagínate qué hueva estarle escuchando a la gente los problemas, pero realmente es algo que a mí me gusta porque soy muy analítica. Entonces la persona me está diciendo, pero yo ya estoy viendo de dónde viene la programación y cómo surgió la programación y cómo le voy a ayudar a desprogramarlo. Y cuando las personas vienen y me dicen, me ayudaste mucho porque pude encontrar un mejor trabajo, porque estoy disfrutando más mi vida, porque estoy disfrutando más la relación con mi pareja, porque tuve o pude acceder a otro trabajo que en mi vida me hubiera imaginado, porque por fin me pude ir de vacaciones, porque tengo una mejor relación con mi hijo, porque me animé a emprender ese negocio que tanto había detenido. Y esa es una de las grandes satisfacciones que me da mi trabajo. Pero a mí me gusta mi trabajo, por eso pienso que mi trabajo no es
que algo que sea pesado, algo que sea tedioso. Me gusta cuando estoy también impartiendo los talleres y los cursos, es algo que me apasiona, es algo que de pronto a lo mejor yo no me doy cuenta, pero las personas cuando están tomando el taller y vamos haciendo la evaluación me dicen, me di cuenta de esto, me permití, y me dicen, tú me dijiste esto. Yo a veces digo, ¿cuándo te lo dije? Porque no me cae de repente el cuando yo estoy explicando el impacto que tiene hacia la otra persona, pero eso es lo que a mí me gusta. Y ponme en los comentarios a ti que es algo que te guste, hacer ejercicio, cantar, pintar, escribir, la naturaleza, el campo, convivir con las personas. Me gusta tal vez teatro, ¿no? Cuántas habilidades y cuántos talentos, cuántas buenas profesiones hemos descuidado porque la tecnología nos está absorbiendo. Estamos siendo esclavos, vuelvo nuevamente, de estos aparatitos, y entonces todas las habilidades que podemos desarrollar se están quedando dormidas. Cuántos buenos negocios, cuántas buenas profesiones se están perdiendo. Y muchas veces la limitante es porque yo no fui a la escuela. Como yo no fui a la escuela, entonces no tengo nada que hacer. Porque yo no terminé, no tengo un título y entonces no puedo hacer. Claro que no. Muchísimas veces, a veces puede ser que te encante la cocina. Si te encanta la cocina, empieza a desarrollar esa habilidad en cocina. Si te gusta limpiar tu casa, empieza por ordenar, por desarrollar toda esa creatividad. Si te gusta ayudar a las personas, puedes hacer labor social. Hay muchísimas cosas que puedes empezar a hacer, que puedes empezar a moverte, que puedes empezar a accionar. Cosas desde las más pequeñitas a las más grandes, como decir, voy a empezar a cultivar, voy a empezar a sembrar jitomates en una maceta, voy a voy a aventar semillas y para que crezcan chiles, para que me crezcan sandías, porque voy a empezar a lo mejor a poner árboles frutales si tienes el espacio. Pero cuántas cosas hemos detenido por estar en esta carrera inmersa de ir tras lo que la sociedad nos demanda, ir tras un mejor empleo, tras una mejor oportunidad laboral, tras el dinero, tras la casa de mis sueños, y entonces vamos deteriorándonos porque vamos persiguiendo éxitos que la sociedad nos demanda y nos olvidamos de lo que en realidad queremos hacer. Y esa sería la segunda. La primera es cuídate o cuidado con el trabajo que estás haciendo, ¿sí? El trabajo tiene que ser equilibrado. La segunda es qué sentido tiene ir por el dinero si en realidad nos estamos perdiendo nosotros. Y pasan dos extremos. En el trabajo hay dos extremos. Hay aquel que se la pasa trabajando y que se vuelve workaholic, que está en la oficina y que llega temprano y es el último en salir y se va a su casa y está siempre con el trabajo. Eso les pasa mucho a los emprendedores. El negocio se vuelve parte de su vida y entonces están pensando en el negocio, pensando estar en redes sociales. ¿Cómo hago más TikToks? ¿Cómo hago más viral mi contenido? ¿Cómo le hago para que mi producto se venda? Pero por el otro lado está aquella persona que está deprimida y que dice, si hago esto, no, pues ¿cómo lo voy a hacer? No, pues no tengo dinero. Ay, no, pues es que yo no fui a la escuela. Pues es que yo no terminé, pues es que no tengo un título. Y los dos extremos son negativos. Por un lado, aquel que está demasiado acelerado en el trabajo y por otro lado, aquel que solito se está derrumbando. Por eso hay que tener un equilibrio de ambas partes. Y en ambas cosas, lo que está a lo mejor frenando esas oportunidades laborales o ese desarrollo, más que oportunidades laborales, yo diría esas oportunidades de desarrollar habilidades. En ambos casos me parece que es el miedo. El miedo a tal vez a no ser reconocido, el miedo a fracasar, el miedo a que las cosas no te salgan como tú quieres, el miedo a ser rechazado, el miedo tal vez a que la gente te critique, te juzgue. O sea, imagínate si yo me detengo para decir, no voy a salir a hacer este contenido porque nadie me ve, o no voy a hacer esto porque la gente me va a criticar. ¿Qué van a pensar de mí mis tíos o mis tías? ¿O qué van a pensar de mí mis vecinos? ¿Cuántas veces el miedo nos detiene de salir y enfrentar y luchar y ir tras esas cosas que nos están gustando, que nos apasionan? Yo se los he dicho en otros momentos, una de las cosas que más me apasionaba era que yo veía personas que sufrían en las calles, a veces los veía en las escuelas, veía niños con las caras cabizbajas, veía a las mamás demasiado aceleradas, veía a las mamás presionadas por el dinero, porque no se sentían valoradas en la casa, y yo decía, algo tengo que hacer por eso. Desde que yo era niña, 7 u 8 años.
¿Y cuántas veces el no querer a lo mejor salir y dar lo mejor de ti te está limitando y no te está dando ese crecimiento y ese empuje? No importa lo que estés haciendo, empieza a reconocerte, empieza a valorar, empieza a agradecer. Entonces no permitas que el miedo te detenga. Tienes miedo, no importa, hazlo, pero aunque tengas miedo, hazlo. Eh, y aquí voy a hacer, esta sería la tercer cosa. Y la cuarta cosa es, si tú ya estás cansado de vivir de esta carrera interminable, de dormir, de trabajar, de llegar a tu casa, de comer algo, descansar y otra vez levantarme, ir a trabajar, llegar a mi casa, descansar, comer algo y levantarme, se vuelve un ciclo. Todo eso se vuelve un ciclo. Si tú ya estás cansado de ahí y quieres verdaderamente salir de ahí, te invito a que empieces a disfrutar el trabajo que estés haciendo. Y ya sé, de pronto me van a decir, ¿cómo crees que voy a disfrutar mi trabajo si tengo que manejar 2, 3 o 4 horas, a lo mejor las 2 de ida y las 2 de regreso? ¿Cómo crees que voy a disfrutar mi trabajo si tengo un jefe que no soporto? ¿Cómo crees que voy a disfrutar mi trabajo si me están fastidiando la vida los compañeros? Aún cuando estés en un trabajo que no te agrada, empieza a agradecerlo. Te va a cambiar la perspectiva. Si tú empiezas a agradecer cosas que realmente sean importantes para ti, como decir gracias porque tengo un trabajo cuando nadie tiene o cuando muchos quisieran un trabajo. Gracias porque a lo mejor tengo un coche que me permite llegar hasta mi lugar de trabajo. Gracias porque tengo compañeros alrededor que a veces puede ser que no me caigan tan bien, pero que son parte de este grupo de trabajo. Tal vez puede ser que si eres, a lo mejor eres ama de casa y decir gracias porque hoy estoy en mi casa y puedo cuidar de mis hijos y hacer la comida que tanto me gusta. Gracias porque tal vez estoy teniendo clientes, si tú eres un empresario, si tú tienes tu negocio y lo estás emprendiendo, gracias por esos clientes que están llegando, gracias porque me puedo levantar, porque puedo hacer cosas, porque puedo respirar, porque me puedo mover. A veces no nos damos la importancia por la salud cuando hay tantas personas que están enfermas. Entonces, esa sería la cuarta cosa, perdón, que yo te diría. Empieza a hacer esas cosas que tanto te gustan, empieza a agradecer en lo poco o en lo mucho que tengas, en el trabajo en el que tú estés haciendo, empieza a encontrar el sentido, empieza a agradecer, empieza a valorar, no importa el trabajo que estés haciendo. Yo te decía, después de que dejé mi trabajo en el Senado, para mí fue frustrante, me pasé muchos años de mi vida frustrada porque yo había dejado la oportunidad de mis sueños, porque yo había dejado un muy buen trabajo, yo pensaba que era un muy buen trabajo, ahora me doy cuenta que no, iba a vivir o ya de por sí vivía estresada, el tráfico, la ciudad, el caos, el ruido, muchas veces me llegué a quedar sin transporte, entonces tenía que navegar en transporte, navegar en Ciudad de México y en lluvias es la muerte porque no hay transporte. Entonces, con el tiempo me di cuenta, cómo salí más bien, y por eso te lo digo, cómo salí yo de esa situación cuando empecé a agradecer, cuando empecé a hacer las cosas que me tocaban hacer y traté de hacerlas lo mejor que podía hacer las cosas. Me tocó ser ama de casa un tiempo, sigo siendo ama de casa, pero me tocó un tiempo ser ama de casa y empezar a encontrarle el sentido y la gratitud de decir estoy aquí y estoy aquí por mis hijos. Y me decía Alondra hace un momento, la recompensa la tenemos cuando volteamos a ver a nuestros hijos, cuando vemos sus caritas, cuando en una carta nos pueden expresar, mamá, gracias por estar contigo, perdón, por estar conmigo, y yo veo las cartas de mis hijos hoy porque las guardo, y veo las cosas que me ponen y pienso, cada momento de mi vida ha valido la pena, el estar aquí con ellos, el poderlos cuidar, el poderlos llevar a la escuela, el poderlos traer a la casa, el poder convivir con ellos, ha valido la pena el trabajo, haber dejado ese trabajo valió la pena y ha valido la pena. Por eso el camino para mí fue agradece. No importa el trabajo, aunque sea horrible, trata de encontrarle las cosas positivas, trata de encontrarle lo bueno y te aseguro que más fácil vas a salir de ese trabajo. Si puede ser que no sea el trabajo de tus sueños, pero vas a salir de ahí más fácil cuando empieces a agradecer, porque cada experiencia de tu vida tiene un aprendizaje. Y ese aprendizaje lo vas a hacer en medida que empiezas a agradecer. La segunda cosa que me sacó de ahí también, empieza a desarrollar habilidades. A veces no nos damos cuenta,
Pero una de las grandes, hay tres recursos indispensables o tres recursos muy valiosos. Uno de ellos es el tiempo. Y muchas veces desperdiciamos nuestro tiempo aquí. Yo insisto con las redes sociales porque cada vez veo que la gente estamos más conectadas aquí. Desconectémonos de las redes sociales y empecemos a desarrollar habilidades. El conocimiento hoy en día ya no está cerrado. Si tú empiezas a googlear de lo que te guste, postres saludables sin azúcar, te aseguro que te van a salir y tú puedes emprender tu negocio para empezar a vender postres saludables sin azúcar. Si tú quieres aprender o escribir tu libro, ¿cómo empiezo a escribir mi primer libro? Pues empieza a escribirlo. Más que pensar en cómo lo voy a publicar y a quién se lo voy a publicar, te aseguro que lo más fácil es publicar un libro, lo más difícil es escribirlo. Puede ser que te gustan las plantas y entonces haces tu negocio de plantas. Puede ser que a lo mejor quieres llevar una vida más saludable hablando de alimentos. Igual vas a encontrar lo mismo. Pero utiliza tu recurso más valioso, que es el tiempo. Desarrolla habilidades, aprende cosas nuevas. Eso es lo que te va a permitir a ti salir y encontrar mejores oportunidades, porque el mundo está creciendo constantemente. Cada día tenemos que seguirnos capacitando, cada día tenemos que seguir aprendiendo. No podemos estancarnos. Las cosas no están hechas, a pesar de que nosotros ya vivimos en un mundo tecnológico y hoy en día tal vez podemos tener esta posibilidad de estar tú del otro lado, yo de este lado. Tenemos esa oportunidad para podernos conectar, pero también para poder aprender, para poder, acuérdate, los tiempos de antes tú tenías que ir a una biblioteca y tenías que leer, buscar cada uno de los pasillos, dónde estaba y cuál era la sección, y tenías que recorrer. Hoy en día ya no, hoy en día el conocimiento está al alcance de un celular. Entonces, date esa oportunidad de desarrollar habilidades, de desarrollar talentos, de prepararte, de capacitarte. Una de las cosas que más me ha permitido a mí crecer es eso. Me he permitido aprender, yo soy una mujer que me gusta mucho, mucho, mucho leer, entonces soy muy autodidacta. Desarrolla esas habilidades en el campo en el que tú estés. Yo ya lo había dicho en otros momentos, tenemos 7 tipos de inteligencia que a veces se nos olvida. Y entonces pensamos, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué habilidades tengo? Te aseguro que la gama es infinita. Habilidad lingüística y verbal, musical, lógico, matemática, corporal, kinestésica, espacial, interpersonal hacia el exterior, interpersonal hacia el interior, una inteligencia naturalista, y de ahí te vas a desprender muchísimas más, como ser un buen matemático, un buen físico, como todo en nuestra vida es eso, poner un negocio también, habilidades administrativas, de desarrollo humano. Hay muchas áreas en las que te puedes desarrollar, pero necesitas darte el tiempo de capacitarte. Haz lo que te toca hacer, desarrolla habilidades. El ser, a veces estamos más preocupados por el hacer afuera que en lugar de encontrar el ser interior. Esto también puede ser si de pronto a lo mejor te sientes estancado, te sientes bloqueado, sientes que estás haciendo pero no estás avanzando, también puede ser por las cadenas generacionales. No nos damos cuenta a veces como el venir a lo mejor de un padre que no fue del todo buen proveedor, o a lo mejor el venir de una madre que cargó sobre su espalda toda la responsabilidad de la familia, porque esto pasa, por ejemplo, en los 90s, en los 80s, muchas mujeres salieron a trabajar y ellas fueron las que sacaron adelante a sus familias, pero esto tiene un impacto en sus hijos. Yo hoy en día tengo muchos alumnos que son hijos de estas mujeres. Entonces, como hombre, la concepción o la creencia limitante es yo no puedo, porque mi papá no pudo, yo no puedo. Entonces, yo necesito de una mujer para salir adelante. Esas son cadenas familiares y eso se trabaja. Yo tengo un curso que se llama Sanación Transgeneracional, del árbol transgeneracional. Eso se trabaja ahí. Quitar esos bloqueos, quitar esas cadenas, dejar de responder a tus lealtades familiares, porque muchas veces estamos respondiendo hacia nuestras lealtades familiares, y hay que renunciar a esas lealtades familiares para poder empezar a hacer lo que nos corresponde hacer, para empezar a desarrollar esos talentos, para empezar a despertar. Hay muchas cosas que tú puedes hacer. No te puedes quedar quieto, tienes que moverte, tienes que salir, tienes que accionar. El mundo te necesita y el mundo te demanda. Necesitamos movernos. Yo recuerdo esta película de Wall-E, que no sé si recuerdan, donde están todos estos gorditos y están así.
con sobrepeso, pero todos están así. Nos estamos comunicando así, tal cual, tú y yo ahora. Pero la diferencia entre ellos es que ellos dependen de las máquinas, no se mueven, no hacen nada, se quedan estancados. Que no te pase eso a ti, que no te pase la vida por los ojos cerrados y que llegue un momento en el que digas, ¿qué hice de mi vida? Al contrario, sal, muévete en el lugar en el que tú estés, desde el lugar donde yo me quedé sorprendida, he recibido mensajes de gente de España, de Perú, de Guatemala, y yo estoy encantada de poder coincidir con estas personas en este tiempo, en este espacio, de podernos conectar, de que ahora ya no haya limitantes. Entonces, desde donde tú me estés escuchando, tienes que levantarte, tienes que moverte, tienes que accionar, tienes que hacer las cosas que te tocan hacer, las que no te gustan. Y si hay algo que no te gusta hacer, empieza a hacer algo que sí te guste hacer. Por ejemplo, yo tenía un cliente que me decía, no me gusta mi trabajo, pero mi trabajo me da para comer. De mi trabajo yo estoy accionando. Saludos, Chapis. De mi trabajo, decía él, de mi trabajo yo estoy sacando mis gastos. No me gusta, pero mi trabajo me da para poder sacar todos los gastos. Pero a cambio de eso, él empezó a hacer cosas que sí le gustaban. Una de las cosas que le gustaban era aprender carpintería. Y desarrolló su habilidad en carpintería. No dejó su trabajo, pero empezó a hacer muebles y la gente le empezó a decir, oye, me gusta, ¿quieres hacerme una mesa? ¿Quieres hacerme una silla, un banco? Y él empezó a hacerlo por hobby. Ya no era que realmente él quisiera o que necesitara vivir de la carpintería, pero lo empezó a hacer porque a él le gustaba y le apasionaba, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces tú vas a empezar a accionar? Si tu trabajo te está dando ahora, no importa, desarrolla otra habilidad, aprende otra cosa, no te quedes estancado, no te quedes quieto, empieza a observarte qué es lo que me gusta, qué es lo que me apasiona, en qué soy bueno. O puede ser que no seas tan bueno, pero a lo mejor te gusta, entonces empieza a hacerlo. Y ya por último, asegúrate de tener un tiempo para disfrutar, asegúrate de tener un tiempo para empezar a decir esto es algo que me gusta. No tiene que ser algo muy grande ni muy costoso. No estés pensando a lo mejor me voy a ir a comprar unos zapatos a la plaza, que no. Cosas pequeñitas. Se empieza a disfrutar cosas pequeñitas. Por ejemplo, disfruto mucho salir a caminar, disfruto mucho salir y mirar un atardecer, disfruto mucho comerme una rebanada de fruta, disfruto mucho quedarme con mi hijo, con mi hija a platicar, disfruto mucho una buena lectura, disfruto mucho bailar, disfruto mucho salir y caminar en la plaza. Empieza a hacer eso, porque el trabajo tiene que estar así, tiene que ser equilibrado. Me decía el otro día una chica, en mi trabajo 10, en mi negocio 10, pero vimos otras áreas de su vida y resulta que su trabajo la estaba demandando, porque a nivel emocional se calificaba 0, porque a nivel personal se calificaba no muy bien, porque a nivel de pareja tampoco no muy bien. Entonces todo tiene que estar equilibrado. El trabajo es trabajo y lo tienes que disfrutar y lo tienes que hacer, pero tiene que estar en equilibrio. Entonces aquí entra la parte de disfrutar. Asegúrate de tener esos momentos de disfrute, asegúrate de tener esos momentos para descansar, para divertirte, ¿sí? Entonces, bueno, pues hasta aquí lo voy a dejar. Es un video muy cortito, espero que lo puedas volver a ver. Tráete tu cuaderno, ya te lo había dicho yo, esto te sirve tanto si tienes esposo como no tienes esposo, como si no tienes, si eres un hombre y no tienes esposa y quieres una esposa, también te sirve. Si tú quieres tener una vida de pareja, empieza por asegurarte de estas cosas, de tener estas cositas que vamos hablando. Ya hablamos del trabajo, ya hablamos de por qué es necesario que no veamos el trabajo como una carga, sino que más bien lo veamos como una manera de desarrollar y de potencializar nuestras habilidades, como un medio en el que nos va a llegar la abundancia en nuestra vida. La segunda era, no te fastidies o no te preocupes por estar haciendo afuera. También preocúpate, a veces correr tras el dinero, tras la casa, correr tras eso a veces puede ser absurdo. Todo debe estar en equilibrio, tanto en la casa como en el trabajo. Cuarta, desarrolla tus habilidades. No te quedes estancada, desarrolla tus habilidades. Y la última y la cuarta, creo que era la quinta, era permítete tener esos momentos de disfrute, permítete tener esos momentos para descansar y para divertirte. Y lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy.
Les agradezco mucho por estarse conectando, por los que me están viendo a través de YouTube, también les agradezco. Si no se han suscrito al canal, también les invito a que se suscriban, a que lo compartan con otras personas. Créanme que son muchas más personas las que están tristes, las que están deprimidas, las que están, que a lo mejor están que se las lleva la fregada y no saben ni qué hacer. Somos muchas más personas las que estamos así, pero no siempre nos atrevemos a hablar. Entonces también compártala. El día de mañana nos vemos a las 5, un poquito después de las 5, y vamos a hablar sobre las finanzas. ¿A quién se ha sentido estancado con el dinero? ¿Quién siente que la abundancia no le está fluyendo? Que a lo mejor las deudas, el trabajo, que todo está muy caro. Mañana vamos a hablar de eso. Y pues nos vamos a dejar hasta aquí. Recuerden que el milagro más grande son ustedes que están del otro lado. Así que hagan del ordinario algo extraordinario. Bonito día, bonita tarde, bonita noche. En el momento, en lugar que me estés escuchando, siéntete bendecido.